Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. En la Escritura, hermanos, nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que debido a su codicia trajeron grandes males, no solo sobre sí mismos, sino también sobre aquellos que estaban alrededor de ellos, sobre su descendencia. Hay un ejemplo que es el que más nos duele, que es el que más nos ha afectado. Es el ejemplo de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así comió con ella. Eva codició la vanagloria de esta vida. Codició la promesa que le hizo el diablo de ser igual a Dios. Ella pensó que podía ser autónoma, independiente. Codició un título, codició una posición, codició el poder, codició la sabiduría. Y esto, por supuesto, trajo consecuencias no solo sobre ellos, sino sobre toda la raza humana. Otro ejemplo es el ejemplo de Acán. ¿Se recuerdan en aquella batalla en Jericó que Acán tomó del anatema? Y en el capítulo 7 de Josué, en el versículos 20 al 21, dice que Acán respondió cuando la suerte ya cayó sobre su familia. Él respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Cuando nosotros seguimos leyendo la historia de Acán, no solo murió él, sino que también murió su familia. ¿Por qué? Porque hubo codicia en su corazón. Ustedes recordarán también el ejemplo de Giezi, el siervo de Eliseo, que codició la recompensa que Eliseo rechazó de parte de Naamán. Fue lleno de lepra. Y así, hermanos, podríamos citar varios ejemplos de cómo este pecado en particular es sumamente dañino para nuestras vidas y para los que están a nuestro alrededor. No es de extrañarse que sea el último mandamiento de los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20. Y es que por un lado, hermanos, este mandamiento nos revela que el cumplimiento de la ley no está limitado a un acto externo, sino que ataca directamente al corazón. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó ahí en el Sermón del Monte. Pero los fariseos se conformaban con su justicia externa, pero el Señor viene y muestra que la obediencia a la ley comienza en el corazón y que el quebranto en la ley comienza en el corazón. Por otro lado, este mandamiento, hermanos, pone de manifiesto la universalidad del pecado. ¿Cómo se enteró Pablo de su naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se dio cuenta él de que el mal estaba dentro de él? Dice que a través de este mandamiento, ahí en Romanos 7, capítulo 7, versículos 7 al 8, cuando él vio el mandamiento, dice que el pecado produjo en él toda clase de codicia. Pablo se conformaba con una justicia externa, pero cuando ve este mandamiento que ataca su corazón, que ataca sus deseos, que ataca lo que está dentro de él, se da cuenta que el pecado mora en él. Y de esto es lo que vamos a hablar precisamente en este texto que vamos a desarrollar esta tarde, hermanos. Vamos a ver el ejemplo de dos hombres que, aunque no nos dice literalmente que fueron codiciosos, pero sus acciones nos muestran que realmente estuvieron motivados por la codicia. Ellos quisieron congraciarse con el nuevo rey a costa de derramar sangre justa, como lo dice David. Quizá desearon o codiciaron posiciones de gloria, de honra en el reino de David con el nuevo rey. Codiciaron una recompensa y lo que terminaron encontrando fue destrucción para sus vidas.
Ahora, para este propósito, entonces, vamos a desarrollar nuestro tema bajo 3 encabezados. Vamos a ver en los versículos 1 al 4 de 2 de Samuel 4, vamos a ver la desintegración de la casa de Saúl. El versículo 5 al 8 vamos a ver la maldad de Recab y Baana. Y en los versículos 9 al 12 vamos a ver la respuesta de David ante la maldad de estos dos hombres. Acompáñenme a leer entonces los primeros 4 versículos. Dice que luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijo de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. En esta primera escena, hermanos, el Señor nos revela la desintegración de la casa de Saúl. Hace 2 semanas aproximadamente, cuando estuvimos viendo el inicio del capítulo 3, leíamos que la casa de Saúl se iba debilitando, porque esto era lo que el Señor había declarado como juicio por el pecado de Saúl sobre su vida. En este caso vemos que Isboset, que era el hijo de Saúl que había quedado con vida, escuchó que Abner había sido muerto. Y cuando escuchó esta noticia, dice que sus manos se debilitaron. Ahora, este es un modismo, es una frase que indica que perdió el valor, que quedó sin fuerza, sin ánimo. Es decir, que cuando Isboset escuchó la noticia de que Abner había muerto, entonces se quedó paralizado de miedo, sin fuerzas para poder actuar. Ahora, como veíamos también la semana pasada, realmente es que Isboset, hermanos, era un hombre muy débil. Isboset era un rey títere que hacía todo lo que Abner decía, el que realmente mandaba ahí era Abner. Ahora, la única vez que Isboset tuvo valor para enfrentar a Abner, y de hecho al parecer, parece que fue de una manera infundada, Abner le dijo que lo iba a abandonar y que se iba a ir al lado de David. Entonces Isboset se había quedado sin su protector, sin su apoyo. Cuando él escucha la noticia de que Abner muere, entonces se debilita, pierde su ánimo, se viene completamente abajo, se atemoriza. Era un hombre sin carácter, era un hombre débil, era un hombre que no podía enfrentar los problemas que tenía delante de él. La esperanza de Isboset únicamente radicaba en la fuerza, en la inteligencia militar, en el poderío de Abner. Pero Abner era un hombre sin carácter. Hermanos, y estas son las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nosotros ponemos la esperanza en un hombre. Cuando nosotros no confiamos en el Señor. Isboset tenía su esperanza puesta en este líder militar, y cuando este líder militar lo abandona y muere, entonces él se ve debilitado, él se ve atemorizado, él se ve paralizado, él se ve sin fuerzas. Porque eso es lo que generalmente sucede cuando una persona pone su confianza en el hombre y no en el Señor. Se vive con temor, se vive sin esperanza, con incertidumbre. Uno lo puede ver hoy en día, muchos confían en un gobierno. Unos piensan que X o Y gobierno es la solución a todos sus problemas, y solo para darse cuenta de que no es así. Terminan siempre decepcionados. Otros confían en sus contactos, en sus amigos poderosos, en sus posiciones de influencia, y nuevamente solo para terminar decepcionados. Cualquier, hermanos, que sea el objeto de nuestra confianza, que no sea Dios, siempre lo vamos a terminar lamentando. Isaías capítulo 31, versículo 1 dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel,
ni buscan a Jehová. Confiar en el hombre, hermanos, solo va a traer sufrimiento. Confiar en lo que el mundo puede ofrecer. Como sabemos en la Escritura, Egipto es un tipo del mundo. Y el Señor dice aquí, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Cuando nuestra confianza está puesta en lo que el mundo puede ofrecer a el hombre, siempre vamos a encontrar sufrimiento. Ustedes recordarán también el caso de Abraham. Cuando vino hambruna en la tierra, dice que descendió a Egipto. ¿Y qué hizo? Expuso a su mujer. Casi trae la ruina sobre su matrimonio, porque su confianza no estaba puesta en el Señor, su confianza estaba puesta en los bienes materiales, en el mundo, en los hombres. Pero el que confía en el Señor, hermanos, aún en medio de las dificultades, va a experimentar firmeza, va a experimentar paz, va a experimentar templanza, ánimo. Dice Isaías 26, 3, 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren lo que dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestra fuerza, hermanos, nuestro apoyo, nuestra dependencia no puede estar en los hombres. Nuestra dependencia debe estar en el Señor, porque Él es la fortaleza eterna. Así que en lugar de tener su confianza en un hombre, en Dios, y Bosé tenía su confianza en un hombre, en vez de buscar la voluntad de Dios, en vez de enfrentar su problema, enfrentar la situación en la cual se había envuelto, se atemorizó y quedó paralizado de miedo. Pero no solo Isboset, dice que todo Israel con él. Por supuesto, se habían quedado sin su líder, ¿no? Isboset realmente no era un líder, era un debilucho que no podía guiarlos a nada en contra de David. Recordemos que hasta este momento David solo estaba reinando sobre Judá, el resto de tribus estaban con Abner y con Isboset. Abner había hecho la labor de ir a convencer a los ancianos para que reconocieran a David como rey. Pero al enterarse de que Abner, su líder, había muerto, entonces sintieron temor, ¿verdad? También estaban poniendo su confianza en un líder y obviamente voltean a ver a Isboset y dicen, bueno, no hay mucho que hacer aquí. Su verdadero líder había muerto. Ahora, en los versículos 2 al 3 nos habla de dos capitanes que tenía Isboset, pero vamos a profundizar en estos hombres un poquito más adelante. En los versículos 5 hay como un paréntesis que se nos muestra también la trágica historia del otro descendiente que quedaba con vida de parte de Saúl, y era su nieto Mefiboset, hijo de Jonatán. Era un niño de 5 años y se nos dice que cuando la nodriza escuchó la noticia de que su abuelo y su padre habían muerto, entonces sale corriendo, sale huyendo, y en lo que está huyendo se le cae el niño y el niño queda cojo, queda lisiado. Aquí, hermanos, tenemos un paralelo, porque por un lado el Señor nos muestra la debilidad de Isboset, era una debilidad que tenía que ver con su carácter, con su falta de temor del Señor, con su falta de confianza en el Señor, pero nos muestra también la debilidad de Mefiboset, que tenía que ver con su dificultad física, tenía que ver con el pecado también de su abuelo. Ahora, este texto, hermanos, prepara el escenario para lo que vamos a ver más adelante, y es que Mefiboset era débil por causa también del pecado de su abuelo, y había quedado en una condición lisiada, abandonado. Pero nosotros vamos a ver más adelante que David le muestra misericordia, lo restaura, y realmente es un cuadro de lo que somos nosotros, incapaces de buscar al Señor, con un camino torcido, y el Señor nos llama conforme a su misericordia, pero esto lo vamos a ver unos capítulos más adelante. En resumen, hermanos, la casa de Saúl se estaba desmoronando, y yo estaba pensando, hermanos, cuán dañino es el pecado en nuestras vidas, cuán destructivo es el pecado en nosotros, y a veces lo tomamos tan a la ligera, a veces lo vemos tan superficial. A veces pensamos que el pecado que yo estoy cometiendo solo me afecta a mí, no afecta a los que están a mi alrededor, pero pensemos, el pecado de Saúl trajo la muerte sobre sí mismo, trajo la muerte sobre sus hijos, incluso alcanzó a sus nietos.
Porque es cuando esta mujer escucha la noticia de que Saúl muere en batalla, sale huyendo, se desespera y deja caer este niño. Y este niño se queda desgraciado para toda su vida. Vimos el ejemplo de acá, vimos el ejemplo de Adán y Eva, hermanos, así destructivo es el pecado. Y hermanos, nosotros tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a ver el pecado como Él lo ve. Porque ese es el problema que tenemos muchas veces, que nosotros vemos el pecado desde nuestra perspectiva, desde nuestro concepto del pecado. El diablo ha romantizado el pecado hoy en día, a través de muchos medios, a través de las redes sociales. La vez pasada estaba viendo ahí el video de una psiquiatra que estaba alabando a un padre que estaba aconsejando a su hija sobre cómo tener relaciones ilícitas antes del matrimonio con un hombre. Y estaban celebrando esto. Vemos hechicería, magia, brujería en películas de niños y uno lo ve tranquilo. ¿Saben por qué nosotros ya no nos sorprendemos también con la muerte, con los asesinatos? Porque estamos acostumbrados a ver este montón de películas llenas de homicidio. El diablo ha ido minimizando el concepto del pecado, lo destructivo que es el pecado, y entonces eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente y pensamos que no está tan mal. Se nos olvidan las consecuencias que puede traer a nuestras vidas y a las vidas de los que nos rodean. Y eso lo vamos a ver también más adelante con David. Necesitamos la gracia del Señor, hermanos, para poder ver el pecado como el Señor lo ve, que el pecado realmente podamos verlo en toda su malignidad y en toda la podredumbre que trae a nosotros. Ahora bien, retomamos entonces estos dos capitanes, dice aquí en los versículos 2 y 3, que tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores, el nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijo de Rimón. Estos hombres son descendientes de este Rimón, del linaje de estos hombres, hermanos, se remonta a los Gabaonitas. Era aquel pueblo que engañó a Josué para evitar ser destruidos, y como resultado de esto fue parte del pueblo de Israel, pero trabajaron como esclavos. Ellos habían sido asignados a la tribu de Benjamín, pero un momento, vamos a ver más adelante, no lo vimos en el primer libro, pero sí se narra en el segundo libro, que Saúl ataca a los Gabaonitas. Los ataca, y entonces, como resultado de que Saúl quebranta este pacto que Josué había hecho con los Gabaonitas, entonces viene una hambre sobre Israel. Y es muy probable, algunos argumentan que este es uno de los motivos porque estos 2 capitanes precisamente van a matar a Isboset. Ahora, dice el texto que lo atacaron mientras él estaba dormido. En los versículos 5 al 8 dice que los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa, y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Ahora, realmente es una escena bien grotesca, hermanos, porque tenemos a estos hombres que esperan que Isboset esté dormido. El texto no lo deja ver, pero claramente es algo planificado. Esperan que Isboset se duerma, y van y lo atacan, lo hieren y le cortan la cabeza. Ahora, ellos recorrieron un gran camino con la cabeza de este hombre en su mano. Yo creo que el Señor nos quiere mostrar la maldad del pecado del hombre, porque pensemos, hermanos, ir caminando tanto tiempo
con la cabeza de un hombre en la mano. Así era la condición del pueblo y así es la condición del hombre sin Dios. Es únicamente la gracia de Dios que restringe el pecado en la vida de muchos para que no lleguen a cometer pecados más atroces. Ahora, ¿saben? Leí algunos comentaristas donde dicen que esto de estar durmiendo en esta hora era algo común, ¿verdad? En estos países que eran muy calientes en ese entonces. Pero, ¿saben? El hecho de que esto haya sido una costumbre, hermanos, no quiere decir que sea algo beneficioso para el ser humano. Porque este Isboset quedó paralizado y en lugar de buscar remediar la situación o las circunstancias en las cuales él se encontraba, se puso a dormir. Se quedó durmiendo en su casa, tomando una siesta. Este era el líder que tenían las otras tribus de Israel. Es decir, que él en lugar de buscar ayuda, en lugar de estar vigilante, en lugar de reunir al pueblo, en lugar de estar creando una estrategia o buscar al Señor, estaba siendo perezoso, estaba durmiendo. Y me recuerda lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. A Isboset no le vino únicamente la pobreza, le vino la muerte por su falta de valor, por su falta de diligencia, por su falta de vigilancia. Y yo quiero que traslademos esto, hermanos, a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros somos perezosos y somos negligentes en los deberes espirituales, nuestra pobreza espiritual también va a venir al acecho. También pueden haber resultados que nosotros no esperamos. Por eso es que la Biblia nos llama constantemente a velar y orar, a ser vigilantes, a ser sobrios, porque estamos en una guerra, estamos en una lucha contra el pecado. El pecado, hermano, no es un siervo sumiso. El pecado está constantemente batallando contra los deseos de nuestra alma, queriendo conquistar nuestra alma, queriendo destruirnos, y nosotros no podemos ser perezosos y negligentes. No podemos estar ociosos ni sin fruto, como dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta. Necesitamos ser diligentes en cultivar las virtudes y las disciplinas espirituales que el Señor nos ha dejado para que nosotros crezcamos en nuestra salvación, para que demos fruto, para que veamos progreso en nuestra vida, para que veamos obediencia y santidad. Este hombre fue descuidado, estaba durmiendo. Y cuando estaba durmiendo vino su calamidad, vino su destrucción. Eclesiastés 7:18 dice, por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Por causa del ocio, de la pereza, nuestras casas se pueden venir abajo, nuestros hogares se pueden venir abajo. Porque estoy siendo negligente en instruir a mi familia, porque estoy siendo negligente en cultivar mi relación con el Señor, porque soy perezoso, porque prefiero dormir, porque prefiero ver tele, porque prefiero jugar, prefiero hacer cualquier cosa antes que crecer en el conocimiento de Dios. El Señor compara nuestras vidas como una casa, allá en Mateo 7, 24 al 27. Y dice que el hombre sabio es aquel que escucha y obedece. ¿Y cómo va a estar su casa cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades? Va a estar firme, va a permanecer, no va a caer, pero la casa de aquel que es necio, de aquel que es perezoso, va a traer gran ruina sobre sí mismo. Este Isboset fue descuidado, no fue vigilante, hermanos, y perdió su vida. Y si la pereza en nuestros deberes terrenales tiene consecuencias fatales, ¿cuánto más van a ser las consecuencias si somos negligentes en nuestros deberes espirituales? Ahora, por supuesto que estos dos hombres actuaron de una manera vil, de una manera perversa, y matan a Isboset y dice que le llevan
la cabeza a David. David está en Hebrón. Ahora veamos cuál fue la respuesta de David. Versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón, en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Ahora David responde a estos hombres y él les dice: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Pero David le estaba diciendo a estos hombres: yo nunca metí mis manos para obtener acceso al trono. Y es que así fue. David nunca puso su mano contra Saúl. De hecho, hermanos, Saúl era el que estaba persiguiendo constantemente a David. Pero David siempre esperó el tiempo del Señor para poder acceder al trono. Y saben, estos hombres llegan a David e incluso llegan a David con un falso lenguaje religioso. Él le dicen: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová... Hermanos, miren la maldad, miren la malicia del corazón del hombre. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. ¿Se dan cuenta cómo ellos estaban justificando su maldad con una apariencia religiosa, con un lenguaje religioso? Ellos estaban atribuyendo su pecado, lo estaban justificando como que lo habían hecho en nombre de Dios. Es Jehová, David, el que ha entregado en tus manos a tu enemigo. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos hacer cosas en nombre de Jehová, pero buscando un beneficio propio, buscando un beneficio para nosotros mismos. Hacemos cosas en el nombre del Señor, pero lo que estamos buscando realmente es la alabanza de los hombres, la gloria de los hombres, la recompensa de los hombres. Y a veces, hermanos, aún más tristes también, es que tratamos de justificar nuestros pecados con la misma palabra de Dios, nuestros errores con la misma palabra de Dios. A veces somos groseros cuando un hermano se equivoca, cuando un hermano comete un error, y le vamos ahí y le decimos las cosas sin amor, y lo justificamos con un celo por la verdad. Siempre pienso en esta frase de MacArthur que dice: si las personas se ofenden, deja que se ofendan, porque han estado ofendiendo al Señor toda su vida, si la verdad ofende. Y yo estoy seguro que MacArthur, un pastor que amamos mucho, no tenía la intención de que las personas agarraran esta frase y anduvieran ofendiendo a todo mundo en nombre de la verdad. Es la verdad la que ofende, hermanos, no nosotros. La Biblia nos deja claramente establecido cómo debemos corregir. Gálatas 6. Si vemos un hermano caer, ¿qué debemos hacer? Con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Incluso para presentar defensa, dice que estemos preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre. No es que no vamos a corregir el error, no es que no lo vamos a señalar, pero lo vamos a hacer con mansedumbre. Porque al final lo que buscamos es que las personas se arrepientan, pero a veces justificamos nuestro mal carácter, justifico mi ira con la verdad, con el celo por la verdad.
A veces los hombres podemos justificar nuestro autoritarismo en el hogar, manipulando a nuestras esposas, diciéndole, yo soy la cabeza, tenés que sujetarte. Y realmente estoy justificando mi mal carácter, estoy justificando mi pecado. Debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque es bien fácil justificar todo lo que hacemos con la palabra, con teología, con conocimiento bíblico. Miren lo que el Señor dice en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres vienen a David, diciéndole a David que cometieron semejante iniquidad en el nombre de Jehová. Y dice el Señor que muchos se van a presentar delante de Él, diciéndole que hicieron muchas cosas en su nombre, pero ¿qué era lo que hacían realmente? Eran hacedores de maldad. Y hermanos, esto es bien sutil. Y debemos tener mucho cuidado nosotros de no caer en esta desgracia de querer hacer muchas cosas en el nombre del Señor, tener una religión de boca, pero con nuestras acciones negar esa fe, negar al Señor mismo. Así que estos hombres vienen donde David y vienen con un lenguaje religioso. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Cuando le dicen a David esto, encontraron la muerte. Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, dice David. Que cuando uno dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Es decir, estos dos hombres se habían puesto en la misma posición de aquel amalecita que vino a David diciéndole, yo maté a Saúl. ¿Qué esperaban estos hombres? Esperaban una recompensa. Esperaban congraciarse con el nuevo rey. Esperaban congraciarse con David. Y es por eso la razón del título, hermanos, el precio de la codicia. Nosotros lo leíamos ahí en Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 19. Miren lo que dice el texto, lo leíamos en la lectura. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y miren, y a sus almas tienden lazo. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, el cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué fue lo que le quitó la vida a estos dos hombres? Su codicia. Ellos codiciaron la recompensa. Pensaron que David los iba a honrar, que David les iba a dar una posición de honra, de gloria. Y lo que encontraron más bien fue muerte, fue destrucción para sus propias vidas. Ahora, hermanos, nosotros estamos viendo aquí el relato de dos hombres impíos, de dos hombres perversos, pero este pecado, este mal mora dentro de todos nosotros. La codicia está ahí, queriendo también dominarnos. Y muchos son los males, hermanos, que puede traer la codicia a nuestras vidas. ¿Recuerdan la reprensión de Santiago, aquella iglesia, ahí en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 4? ¿Qué les dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miren lo que dice Santiago, codician
codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí vemos la codicia de estos hombres en que querían una recompensa, en que querían una posición de honor en el reino de David. Pero la codicia, hermanos, se manifiesta de muchas maneras. Codiciamos la mujer de nuestro prójimo, codiciamos las posesiones de nuestro prójimo. Y por eso la codicia conduce al adulterio, conduce al homicidio, conduce a la fornicación. He aquí la razón de que sea el último, porque realmente en la codicia se engloban todos los males. Cuando yo codicio las cosas de este mundo, le estoy dando la espalda a Dios y estoy infringiendo los primeros 4 mandamientos. Y cuando codicio las cosas de mi prójimo, lo que mi prójimo tiene, sus posiciones, sus posesiones, entonces estoy infringiendo todos los demás mandamientos en relación con mi prójimo. Así de maligno es el pecado, hermanos. Así de destructivo es el pecado, así de maligna es la codicia. Algunos codician la adulación de los hombres, la gloria de los hombres. Estábamos platicando con mi hermano Mundito hace poco de un mensaje de un pastor que hablaba de este rey Herodes, que recibía la gloria de los hombres y se quedaba con ella, no daba gloria a Dios. ¿Y qué pasó con él? Murió. Dios lo destruyó. Nosotros anhelamos la gloria de los hombres. Ese mal está en nuestro corazón, hermanos. Y debemos hacerlo morir por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Otros codician las riquezas, ponen su esperanza en los bienes materiales, ven algo y lo quieren y si no lo tienen no están contentos, no están agradecidos. Persiguen aquello que sus corazones codician, es lo que dice Santiago. Y hermanos, la codicia, ¿qué es lo que hace? Que nos lleva a pasar por encima de cualquier cosa o encima de los demás con tal de obtener lo que nosotros queremos. Por eso, dice Santiago, vienen los pleitos y las guerras. Porque cada uno quiere obtener lo que desea, lo que su corazón codicia. Y no me importa pasar por encima de quien sea, yo quiero obtener eso. Así es la codicia en el corazón del hombre. Otros están anhelando su vida pasada. Su corazón sigue anhelando las cosas del mundo. ¿Saben? Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel allá en Números, capítulo 11, versículos 4 al 6. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Imagínense lo que puede codiciar nuestros corazones, hermanos. No me veo codiciando el ajo yo, pero... Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, ¿saben cuál es el problema con la codicia? Que nos lleva a despreciar lo que Dios nos ha dado. Nos lleva a despreciar al dador. Despreciamos a Dios. ¿Sabes, Dios, lo que me has dado no es suficiente? Yo quiero más. Estas personas estaban despreciando el maná. ¿Y quién es el maná, hermanos? Jesús. Es al Señor a quien despreciamos por nuestra codicia. ¿Y por qué les digo por codicia? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, dice, les voy a mandar carne, les mandó codornices, pero dice en los versículos 33, 34, que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Ellos estaban aún con la comida, dice ahí, y el Señor trajo un juicio sobre ellos.
porque sus corazones fueron codiciosos. Y hermanos, debemos cuidarnos de este pecado. Debemos cuidarnos de codiciar las cosas de este mundo, de codiciar los placeres de la carne, de codiciar los placeres de este mundo, de codiciar la vanagloria de este mundo, los títulos, las posiciones, de codiciar lo que nuestro prójimo tiene, porque nuestros corazones son dados a eso. Y es solo por la gracia del Señor, es solo por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos tener contentamiento en nuestras vidas y gratitud. Es gracias al Señor que nosotros podemos ser agradecidos y darle gracias y honrarlo por todo lo que Él nos ha dado. Reconocer que Él es el dador de todo lo que tenemos. Cuando vivimos delante del Señor, cuando sabemos que lo que pasa en nuestras vidas y lo que tenemos es porque el Señor quiere que lo tengamos, entonces somos agradecidos y no codiciamos lo que otros tienen. No codiciamos los dones de otros, porque estamos contentos con lo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque el Señor mismo es nuestro contentamiento, el Señor mismo es nuestro tesoro. Ahora, estos hombres le dicen, Saúl, tu enemigo. Ellos pensaban que como Saúl sí veía a David como enemigo, David también veía a Saúl como su enemigo, pero realmente David no veía a Saúl como su enemigo. De hecho, ¿saben? David quería cumplir aquella promesa que le hizo a Saúl ahí en 1 Samuel 24, en una de esas ocasiones cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y Saúl se dio cuenta de que David lo había perdonado. Miren lo que le dice Saúl a David: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Saben? Este hombre, a pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo, le prometió que él no iba a tocar su descendencia. Y estos hombres cometen el grave error, más bien, de estar destruyendo la descendencia de Saúl. Entonces David los mata y dice que los pone ahí, los cuelga en Hebrón, los pone como un ejemplo. Por si alguien más quiere congraciarse con él de esta manera, pueda saber lo que le va a pasar. Ahora, hermanos, esta historia, por supuesto, nos muestra la justicia de David. Una justicia que, como hemos visto, es cambiante, ¿sí? A veces David actúa con justicia, a veces David no actúa con justicia. Lo veíamos la semana pasada con el pastor Celso, que en lugar de actuar justamente con Joab, lo dejó con vida de una manera conveniente. Este era el rey que iba a gobernar a Israel, porque el héroe en la historia, hermanos, no es David, es Jesús. Y David solo apunta a este rey justo que trae justicia a las naciones. Dice Isaías 42:1-4, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. La justicia de Cristo, hermanos, no es cambiante. La justicia de Cristo es perfecta. La justicia de Cristo es eterna. Y Él, hermanos, va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Dice allá en Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, como vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria
y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, nosotros no debemos buscar la alabanza de los hombres, no debemos buscar la gloria de los hombres, y mucho menos la justicia de los hombres, porque siempre vamos a encontrar decepción, lamento y destrucción. Debemos buscar la gloria de Dios, la honra de Dios y la justicia de Dios. Y para eso necesitamos vivir delante de Él. Recordar que Él es el Rey justo y verdadero, que está reinando actualmente y que un día vendrá para juzgar a las naciones. Conclusiones, hermanos. No pongamos nuestra confianza en el hombre, confiemos en el Señor, quien nos da verdadera paz y seguridad. Él es nuestra fuerza. Y cuidemos nuestros corazones de la codicia, la cual trae muchos males. Tengamos contentamiento y seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado y con lo que el Señor ha hecho en nosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, te alabamos, exaltamos tu glorioso nombre, Señor. Padre, tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de todo honor, Señor. Tú nos hiciste, tú nos creaste y no nosotros, a nosotros mismos. Somos hechura tuya, Señor. Pueblo de tu prado, ovejas de tu prado. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes a tener corazones llenos de gratitud, corazones contentos, Señor, con lo que tú nos has dado, pero sobre todo, Padre, que podamos tener gratitud porque te tenemos a ti, que podamos recordar que tú eres, Señor, nuestro mayor bien, nuestro mayor tesoro. Ayúdanos, Señor, hacer morir la codicia en nuestros corazones, que no tengamos corazones que vayan tras otros dioses, que anhelen las cosas de este mundo, el poder de este mundo, las posiciones que el mundo ofrece. Que nuestro anhelo, Señor, esté en las cosas de arriba, en lo eterno, y en honrarte y en glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder meditar en ella en nuestros corazones, a poder atesorarla, Señor, y a poder vivir conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.